Bien, amigas y amigos que nos siguen en este canal Cálculo Orientado, nos da un placer inmenso hacer entrega del video número 1 relativo a la serie de Maclaurin. En los videos anteriores habíamos visto lo que se llama la serie de potencia y analizábamos en qué punto existe una convergencia de una serie. En este caso estamos partiendo de que tenemos un eje de coordenada XY, un eje de coordenada XY, y que tenemos una función f de x. Y además tenemos un polinomio p de x. Entonces, estamos haciendo una comparación, una equiparación en un valor de x posiblemente 0, en x posiblemente cerca de 0. La idea es aproximar la función al polinomio. Nos permitimos primero escribir la función como tal. F de x igual a c sub 1, c sub 0, más c sub 1 por x, más c sub 2, x2, más c sub 3, x3, más c sub 4, x4, más c sub n, x a la n. De suerte que si evaluamos la función en 0, las x valdrían 0, y esto sería igual a c sub 0. En lo adelante, el c sub 0 vamos a leerlo como f de 0. Si seguimos derivando la función, nos va a quedar entonces un c sub 1 más un 2c sub 2 por x más un 3c sub 3 por x a la 2 más un 4c sub 4 por x a la 3 más un 5c sub 5 por x a la 4 más más n s c sub n por x elevado a la n menos 1, y al evaluar esta función derivada en 0 me quedaría entonces simplemente un c sub 1. En lo adelante, el c sub 1 vamos a definirlo como la función prima en 0. Seguimos derivando entonces y decimos que la segunda derivada de la función en x me va a quedar un 2c sub 2 más un 3c sub 3 por x más un 3 por 2 c sub 3 por x más un 4 por 3 c sub 4 por x al cuadrado más un 5 por 4 c sub 5 x a la 3 más n por n menos 1 por x a la menos 2. Y si conseguimos entonces definir la función derivada segunda en 0, esto que está aquí es 0, me va a quedar entonces un 2c sub 2, o que sencillamente el c sub 2 se define como f segunda en 0 partido 2. Digo, bueno, aquí tengo entonces ahora que el c sub 2 se definió como una segunda derivada de la función entre 2. Seguimos entonces derivando una tercera vez, así, la vez que uno quiera,
Y en la tercera derivada de la función en x, nos va a quedar entonces un 3 por 2 un 6, que es un 3 factorial, c sub 3, más 4 por 3 por 2, eso equivale a decir 4 factorial por c sub 4 por x, más 5 por 4 por 3, c sub 5, x a la 2, más punto, n por n menos 1 por n menos 2 por x a la n menos 3. De suerte que si evaluamos a f tercera en 0, me va a quedar aquí 0, me va a quedarme un 3 factorial por c a la 3. O que sencillamente el c a la 3 me quedará entonces como un f tercera en 0 sobre 3 factorial. Aquí escribí que el valor de c sub 3 me vale f tercera en 0 sobre 3 factorial. Si seguimos derivando así mismo, podemos llegar por analogía a decir que el c sub 4 valdría igual a f cuarta en 0 sobre 4 factorial. ¿Para qué quiero esto? Para yo entonces buscar el polinomio. Digo, el polinomio en x, vamos a definirlo como un c sub 0 más un c sub 1 por x, más un c sub 2 por x2, más un c sub 3, x3, más un c sub n, x a la n. Entonces vamos a decir que el polinomio p de x, vamos a hacer ahora una aproximación con la función, diciendo que c sub 0 vale f de 0, más c sub 1 me vale f' de 0 por x, más c sub 2, ¿cuánto vale c sub 2? Vale f segunda de 0 entre 2 factorial, que es lo mismo, más c sub 3 me valdría entonces un f tercera en 0 sobre 3 factorial, más c sub 4 sería un f cuarta de 0 sobre, aquí me faltaría entonces un x, vamos a corregir aquí, un x sub 2, que lo dejé botado, x sub 2. Aquí el x sub 3 me valdría entonces un f tercera de 0 sobre 3 factorial por x sub 3. C sub 4 sería entonces un f cuarta de 0 sobre 4 factorial por x a la 4. Seguimos hasta el infinito, o hasta el polinomio, diciendo que un f enésima de 0 por x elevado a la n sobre n factorial. Con todo esto, podemos entonces escribir categóricamente que la función trascendental f de x se puede aproximar a un polinomio, y lo escribí aquí, voy a escribirlo, f de 0, f' en 0 por x, f segunda de 0 por x a la 2 sobre 2 factorial, f tercera en 0 por x al cubo sobre 3 factorial, más más f enésima veces derivado en el valor 0 por x elevado a la n sobre n factorial.
Vamos entonces a dejar esta tareita para el próximo video, para que usted entonces lo analice. Yo tengo entonces una función f de x igual a e elevado a la 2x, o una función f de x igual a un e a la x sobre 3, para que ustedes entonces lo analicen así en función de esto y puedan expresar la función trascendental como una función polinómica. Entonces lo dejamos hasta ahí y nos veremos en el próximo video. Fue un placer. Si te gustó, entonces con tus amigos lo comparte y nos vamos a ver en ese video.